El siguiente programa es presentado con el patrocinio de... En un mundo lleno de ruido, a veces necesitamos recordar las verdades que realmente importan. En cada detalle, encontramos la fuerza para enfrentar cada día con fe y esperanza. Celebra momentos especiales regalando mensajes de amor y fe, porque nuestros productos no son solo cosas, son recordatorios palpables de la gracia divina. Haz que cada día cuente. Encuentra la inspiración divina en cada detalle. Escríbenos al 317-427-0754 y descubre cómo estos mensajes pueden ser parte de tu historia. Verdades eternas. Diseños exclusivos. Descubre la paz que solo la música inspirada por Dios puede ofrecer. Sintoniza Verdades Eternas Radio y experimenta la verdadera conexión en sintonía con Dios. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Verdades eternas con Humberto Canción. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y creo que el llamado a santificar tu nombre es hecho a cada uno de nosotros. Santificar tu nombre es honrarte siempre con nuestra vida entera, no solo a través de las palabras que expresamos a través de nuestros labios, sino a través de nuestra manera de actuar, a través de nuestra manera de comportarnos. Está también en el reconocer que tú eres el Creador y que nosotros sencillamente en tus manos somos como una vasija de barro. Y tú en tu infinita sabiduría hay ocasiones en que ves que tal vez esa vasija no está perfecta como quisieras y a veces, según tus designios, tienes que romper esa vasija y hacer una completamente nueva. El proceso para nosotros como vasijas de barro tal vez es doloroso, el tener que ver que somos partidos en 1000 pedazos, pero aquí lo bueno es entender y comprender que siempre tú vas a ser una vasija de honra mucho mejor. Reconocemos, mi Señor amado, que no somos absolutamente nada para cuestionar tu forma de actuar y de proceder con nosotros, porque tú sabes lo que haces y tú eres sabio, y hemos venido delante de ti a recibir esa sabiduría de parte tuya, porque nos hemos dado cuenta que no somos lo suficientemente sabios, que actuamos con torpeza cuando tú no eres el centro de las decisiones que tomamos, y por eso estamos aquí, ni siquiera porque nosotros lo hayamos decidido, ha sido por tu gracia, ha sido por tu misericordia, y eso es algo que valoramos inmensamente con todo el corazón, mi Señor. Muchísimas gracias por cada oportunidad que nos brindas de estar en tu presencia, de recibir la instrucción de parte tuya. Ayúdanos a aprovechar este momento, Señor, y saber que es un momento único, que es un momento muy especial, que no es una reunión más, que es el momento en el cual tú nos das dirección, el momento en el cual tú nos muestras el camino por donde debemos andar y nos revelas tu propósito y tu voluntad. Porque ¿cómo podemos obedecer tu voluntad si no la conocemos? Y en estos tiempos tú revelas tu voluntad a nuestro corazón, pero es necesario que nosotros tengamos la humildad suficiente para entender que tú eres más sabio que nosotros y que más allá de lo que nosotros podamos pedirte o lo que nosotros podamos decirte, es lo que tú nos puedas decir a nosotros, y es en tu palabra donde encontramos la vida, y esa vida en abundancia que necesitamos para continuar, para seguir adelante. Estamos inmensamente agradecidos contigo por la manera como nos cuidas, por la manera como nos enseñas. Dice
el Salmo 123, que tú nos guías a lugares de delicados pastos. Y si nos has guiado hasta aquí es porque sabes que el alimento que vamos a recibir es un buen alimento. Ayúdanos, Dios amado, a poder ser humildes, a estar atentos, a estar despiertos, para que este mensaje que tú hoy traes, para que esta palabra pueda producir fruto abundante en nuestros corazones. Y eso solo ocurre cuando nosotros recibimos tu palabra, cuando no somos solamente oidores, sino hacedores de ella. Y eso anhelamos, Señor amado, ser hacedores de tu palabra. Ayúdanos a atesorarla en nuestro corazón, ayúdanos a creerla. Dios amado, que tu palabra nos haga libres. Tú dices, conoceréis la verdad, y esa verdad nos hará libres. Que hoy podamos todos conocer tu verdad, recibir la revelación de tu Espíritu Santo y poder ser libres. ¿Libres de qué? Libres de todas las mentiras con las cuales el enemigo nos quiere hacer vender, que tú nos has dejado solo, que estamos abandonados. Ayúdanos a creer en ti, a confiar en ti. Renueva, Señor, nuestra fe o la fe tuya en nosotros, y ayuda a que este pacto y compromiso contigo cada día siga creciendo. Que el venir a tu presencia sea un deleite, sea un motivo de gozo, que cada día comencemos la jornada sabiendo que si tú estás con nosotros, nadie podrá estar en nuestra contra. Abrimos las puertas de nuestros hogares para que tú entres y te quedes a morar allí, pero no solo eso, también las puertas de nuestro corazón para que tú reines, para que tú gobiernes, para que en nosotros se haga tu voluntad y no la nuestra. Gracias por la nueva semana, por el voto de confianza que nos das de poder despertar y disfrutar de un nuevo día. Gracias porque tu palabra dice que la senda del justo es como la aurora que va de aumento en aumento. Que así sea, Dios amado, que aunque andemos en esos momentos de oscuridad en donde no sabemos qué hacer ni cómo actuar, tengamos la plena certeza de que llegará el momento en el que el día será diáfano, será claro, será transparente, y que será inevitable. Porque es inevitable después que la noche ha pasado que el día pueda presentarse. Así es inevitable que las tinieblas puedan predominar en nosotros. Si tú estás en medio de nosotros, llegará un momento en que esas tinieblas van a ser disipadas por completo. Ayúdanos a tener la confianza, la certeza de saber que tú estás en control y que tú nos acompañas siempre. A ti la gloria y la honra, mi Señor, de todo lo que harás. Este es tu ministerio y nosotros simplemente estamos aquí para adorarte, para bendecirte, para alabarte, para exaltarte y para darte gracias con todas las fuerzas de nuestro corazón. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo, por este honor y por este privilegio tan grande. A ti la gloria y la honra en el poderoso nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Mi preciosa familia de verdades eternas, tengan todos ustedes el mejor y más bendecido de todos los días. No olviden, el Señor dice, este es el día que hizo Jehová, y en Él nos gozaremos, en Él nos alegraremos. ¿Y por qué nos hemos de alegrar por un día más si muchas veces concebimos en nuestra mente y en nuestro corazón que todos los días son iguales? ¿Qué de diferente tiene este? Este tiene de diferente la expectativa de saber que puede ser un día en el que Dios obrará a nuestro favor. Así que cada día el motivo por el cual debemos alegrarnos es porque entendemos que cada día es un regalo de parte de Dios. Muchos no tienen hoy el privilegio que usted y yo tenemos de estar con vida. Es una bendición. Usted y yo podemos respirar, es por su gracia. Podemos respirar, es por su amor. A pesar de los achaques, a pesar de los problemas, a pesar de las situaciones difíciles, Dios ha estado allí con nosotros. Así que hoy vamos a confiar, vamos a gozarnos en su presencia y a creer que Él sigue teniendo el control, y a pesar de lo que estamos viviendo, Él sigue siendo Dios, digno de ser alabado, digno de ser exaltado. Que hoy el Señor los sorprenda a todos ustedes gratamente. Dispongamos todos nuestro corazón para recibir esta preciosa palabra que el Señor ha preparado hoy para nosotros. Vamos a compartirla a través de nuestras redes sociales, vamos a darle me gusta y vamos a disponernos para lo que Dios quiere hacer a través de su palabra, que es viva, su palabra que es eficaz, su palabra que es más cortante que espada de doble filo. Amén.
No digamos, no, es que pasa es que yo soy demasiado duro, que a mí no me entra nada, ni siquiera que es filoso. No, sí, esta palabra ungida por el poder del Espíritu Santo, tenemos la certeza que va a penetrar hasta lo profundo de nuestros corazones. Listos y preparados para recibir el alimento. El mismo Señor Jesucristo dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de los cielos. Bienaventurado. El pan es su palabra. Y me llamó la atención por qué el que coma pan. Claro, porque es que podemos masticar pan. Podemos masticar el pan y devolverlo. Pero el secreto está en recibir el pan. Bienaventurado el que coma pan. Y aquí estamos, listos para comer este pan, mi Señor. Sabemos que tú eres el pastor de este ministerio y no nosotros. Tú eres el que nos guías a toda verdad y a ti hemos venido a escucharte. Nosotros no somos capaces de hacer este mensaje si no eres tú el que lo realizas. Así que mi Señor, habla que tu pueblo escucha. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Mis amados, hoy el tema que vamos a estar estudiando lo hemos titulado Testigo de la Luz. Testigo de la Luz. El libro de Juan, en el capítulo 1, versos del 6 al 8, enseña. Juan 1, del 6 al 8, dice su palabra. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Verso 7. Este vino por testimonio para, ese era el propósito, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Verso 8. Aclara, no era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. En este texto, el apóstol Juan vuelve a tocar el tema de la luz de Jesús. Ya había hablado de la luz en otros versículos anteriores, más exactamente en el verso 4 y 5 de este mismo capítulo. Pero en esta ocasión quiere dejar claro que Jesús, y no Juan el Bautista, que Jesús es la luz verdadera, que Jesús es la luz genuina, que tiene la capacidad de alumbrar a todo hombre que se encuentre en oscuridad espiritual. Lo que el apóstol pretende es cortar aquí cualquier pretensión de los seguidores contemporáneos del Bautista y decir claramente que Jesús es el único con capacidad de alumbrarnos para encontrar el camino hacia el Padre. Esto era necesario para aquellos que pudieran llegar a confundirse con lo enseñado por los seguidores de Juan el Bautista, quienes seguían operando para el año 100 después de Cristo, que fue cuando Juan escribió el cuarto evangelio en Éfeso. Los grupos radicales del momento, considerados en el evangelio como la secta de los fariseos, estaban muy inquietos porque un personaje carismático, con carisma, con gracia, como lo era Juan el Bautista, estaba pregonando un mensaje de conversión. Estos grupos sectarios vivían en la oscuridad de un mensaje rígido, lleno de formulismos, normativas, muchas normativas sin espíritu. Juan llega como luz en medio de la oscuridad, trayendo un mensaje vivo y encarnado, preparando el camino del Mesías, el camino de Jesús, el camino a Jesús,
Mateo capítulo 3, versos del 1 al 3. Dice la palabra del Señor aquí, Mateo 3 del 1 al 3, dice: En aquellos días vino Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea, verso 2, y diciendo, mire la predicación de Juan el Bautista: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Verso 3. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Si nos damos cuenta, mis amados, Juan el Bautista nunca centró su mensaje en sí mismo, sino que vino con el propósito de que todos creyeran en Jesús por medio de él. Mateo capítulo 3, verso 11. Mateo 3, 11 dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Es decir, yo no soy nada. Aquí lo importante es Él, no yo. Juan el Bautista no es protagonista, sino un personaje secundario. Su grandeza humana y espiritual está en el cumplimiento de su misión. Ser testigo de algo mayor, de alguien mucho más importante, que no era otro que Jesús. Juan capítulo 1, versos del 7 al 8. Juan 1, del 7 al 8 dice la palabra, Juan 1, del 7 al 8 dice, este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, de allí el título del mensaje, a fin de que todos creyesen por él. No dice que todos creyesen en él, sino que creyesen por él, por su predicación, por su mensaje. Verso 8, no era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Cuando somos llamados al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, pasamos a ser luminarias del mundo. Mateo capítulo 5, verso 14. Mateo 5, 14. Mírelo aquí. Dice Mateo 5, 14, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, es decir, ustedes necesitan ponerse en evidencia. A veces pensamos que esta es una responsabilidad solo para pastores o líderes espirituales. Todos tenemos esta responsabilidad de ser luz, de alumbrar, de llevar el mensaje de salvación. Todos. Para que mostremos la luz verdadera a través de la predicación de la palabra. Ojo, el Señor es enfático en recordarnos que nosotros no somos la luz, que la luz es Cristo. Reflejamos la luz y es cuando el Señor dice, vosotros sois luz, pero es como les he contado, en el caso de la luz de la luna, la luna no produce luz, la luna sencillamente refleja la luz del sol, es decir, sin sol no hay luna, sin Cristo no hay quien pueda dar el mínimo destello de luz. Necesitamos estar conectados a Él para poder producir luz, pero a veces pareciera que entendemos mal el mensaje y creemos que nosotros somos el sol y que nosotros somos los que podemos producir la luz y que tenemos el poder y que tenemos la autoridad. No se nos debe olvidar, no, la luz es Él y nosotros estamos aquí para testificar de esa luz. Y tiene que ser Cristo en todo momento el centro. Cristo tiene que ser el centro. Juan el Bautista sabía muy bien que su papel no era ser protagonista.
Y nosotros deberíamos saber muy bien que nuestro papel no es ser protagonistas, sino mero presentador. Mero presentador. Juan el Bautista tenía claro lo que muchos de nosotros aún no hemos comprendido, y es que el único personaje principal es Cristo. Él es el que merece todos los honores, no nosotros. Muchos quieren robarle el protagonismo a Cristo. Por eso cuando usted escucha los mensajes que predican, hablan más de ellos mismos que de aquel de quien deberían testificar. Es como un afán de mostrarle a las personas que escuchan su predicación que ellos tienen poder, que ellos tienen autoridad. Hasta la forma de hablar y de caminar cambia cuando están en el púlpito, porque la gente a la que le comparto tiene que tener claro quién es la autoridad aquí, para mandar, para decir, para deshacer. Yo soy la autoridad. Se nos olvida eso. Juan tenía claro que él no era la estrella aquí. Él no era la luz, sino el testigo de la luz. Algo que también nos compete a nosotros. Hechos 1:8 dice algo aquí poderoso. Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y cuando viene el Espíritu Santo, ¿qué pasa? Aquí no dice que usted se queda hablando en lengua solamente, y por supuesto que las lenguas es de Dios. Pero no dice que usted se va a quedar hablando todos los días lenguas, ni cayendo al piso, ni nada. No, dice, cuando reciban al Espíritu Santo, ustedes me van a ser testigos. La llenura del Espíritu Santo es para que me sean testigos, así como Juan, entendiendo que la estrella es el Señor y que nosotros sencillamente estamos para hablar de la estrella. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Samaria, en toda Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. Es un llamado para todos. Todos hemos sido llamados a ser testigos. Pero alguien se preguntará, ¿qué es ser un testigo? Un testigo. Bueno, un testigo es una persona que presencia o adquiere conocimiento directo de algo verdadero. Esto es lo que hace que el testimonio sea eficaz y contundente. Es decir, la persona que testifica asegura haber estado en el lugar de los hechos. Yo lo vi con estos ojos que han de ver al Señor. Por supuesto, hay falsos testigos, es decir, que hablan de algo de lo cual no están seguros. Y me llama la atención que Job era un hombre recto, era un hombre perfecto, temeroso de Dios, pero no conocía a Dios. Al final de todo lo que vivió, Job dice, de oídas le conocía, mas ahora mis ojos le ven. O sea, él conocía a Dios y tenía una relación con Dios por algo que le habían contado. Y es un problema cuando nosotros, la experiencia que tenemos con Cristo es por lo que nos han predicado y nos han dicho, pero no hemos tenido nosotros una experiencia personal con Él. Entonces algo que debemos pedirle al Señor es que nos permita a nosotros tener una experiencia personal con Él para poder ser testigos de verdad. Es que yo no predico de lo que me dicen que Dios hace, predico de lo que Dios ha hecho también en mi vida, de manera que estoy hablando con convicción, porque lo que les estoy diciendo, he visto a Dios en mi vida obrando de esa manera. Ser testigo es haber visto los hechos, pero a veces podemos llegar a cometer el error de predicar algo de lo cual no sabemos. ¿Y usted por qué está testificando de que Jesús es el Salvador? No, yo estoy predicando que Jesús es el Salvador porque es que a mí en la iglesia me dicen que Él es el Salvador, que Él es el libertador. ¿Le ha libertado a usted de algo? No, pero me cuentan que Él liberta. Entonces yo voy a predicar de alguien que liberta, pero que nunca me ha libertado a mí. Entonces esto es un problema. Eso se llaman los testigos
que son falsos testigos. Pero hay otro tipo de testigos que son los testigos comprados, para que falseen la verdad. Aquellos que por dinero cambian su versión o manipulan los hechos para su conveniencia. En este caso, los que manipulan la palabra para obtener beneficios personales son testigos comprados. Juan el Bautista era un personaje inquieto, era un personaje supremamente carismático, que atraía a mucha gente por su forma de presentar el mensaje y por el mismo mensaje que anunciaba. Miremos cómo predicaba Juan. Mateo 3, del 7 al 10. Mateo 3, del 7 al 10. Dice la palabra. Mateo 3, del 7 al 10 dice: Al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Verso 9. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Verso 10. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Es cortado y echado en el fuego. La conversión era una palabra fuerte, olvidada por los grupos sectarios que solo observaban el rigor normativo de la ley y que debían ser los garantes de un pueblo cercano a Dios. Al contrario, la gente se sentía lejos de Dios, se sentía olvidada, herida en su interior. Nadie se preocupaba honestamente por ellos. Y Juan vino a sacudir las conciencias de todos. ¿Y a quién le gusta que le saquen de su zona de confort? ¿Quién deja que le muevan la conciencia? Personajes como Juan nos muestran que predicar la conversión suscita inquietud, pero una inquietud necesaria para mirar en el interior si hay algo que cambiar, que se deba mejorar delante de Dios. Se trata de traer luz al interior, hacer un examen de conciencia para ser testigos de esa luz en nuestra sociedad. Este debe ser el principal propósito de todo aquel que ha sido llamado por Dios a predicar su palabra. Ahora, cuando se prende la luz en una conciencia que ha estado por años en oscuridad, que ha estado en el pecado, se ponen en evidencia aquellas cosas, aquellas actitudes, orientaciones que se deben corregir y enderezar. La luz saca lo que está en oscuridad, lo pone en evidencia. Y a veces a muchas personas no les gusta el mensaje que es luz porque es un mensaje que confronta, es un mensaje que te hace dar cuenta del error de tu camino. La luz que predicamos nos debe mostrar al Señor. El camino del Señor no es cualquier camino. El camino del Señor es el que prepara Juan Bautista. Y es el camino que Cristo nos muestra con su vida, con su muerte y con su resurrección. Es doloroso reconocer, con humildad, que quizá nuestro camino, ese que hemos elegido, no está del todo conforme al camino del Señor. Es costoso reconocer que es ese camino que hemos elegido de comodidad a costa de lo que sea, de triunfar por encima de cualquier otra circunstancia, y a veces es un triunfo conseguido haciendo tropezar a otros. Por eso debo confesar que no deja de llamar mi atención el hecho de que el apóstol Juan haga tanto énfasis en que él no era la luz, sino Cristo.
Les voy a invitar una vez más a que miremos detenida y detalladamente de nuevo este texto, por favor. Juan capítulo 1, verso del 6 al 8. No lo vamos a leer, sino que lo vamos a escudriñar lentamente. Dice: hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Dice el verso 7, este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Pero enfatiza en el verso 8, no era él la luz, no era él la estrella, no era él el protagonista, no era él el centro del mensaje, sino para que diese testimonio de la luz. A eso nos ha llamado Dios, simplemente a dar testimonio de él, no de nosotros. Juan el Bautista se ciñó al mensaje y dio testimonio de la luz. Pero entonces, ¿por qué las personas a las que les predicó no quisieron recibir al Cristo del cual Juan el Bautista les habló? Veamos qué pudo haber pasado. Miremos el libro de Mateo, capítulo 16, versos del 13 al 17. Miremos qué pudo haber pasado. Mateo 16, 13 al 17. Dice aquí: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Verso 14. Mire lo primero que dicen. Lo primero que dicen es: unos Juan el Bautista, es decir, Jesús es Juan el Bautista. Mire lo delicado del asunto. O sea, Juan el Bautista aquí es colocado como más alto que Jesús. Es Juan el Bautista que resucitó. No, es el Salvador del mundo. No, es Juan el Bautista. Eso decían algunas personas de Jesús. Lo comparaban con el predicador, siendo que era el Salvador. Qué peligro comparar al Salvador con el predicador. Y este error se sigue cometiendo. Es que, ese predicador tiene unción, pero no es de él. Ese predicador mira cómo Dios lo usa, pero es Dios el que lo usa. Juan el Bautista, otros decían es Elías y otros Jeremías o algunos de los profetas. Verso 15. Él les dijo: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Eso fue un silencio tremendo el que se hizo allí. Nadie sabía responder por qué. Porque ni ellos sabían, estaban con Jesús y no tenían la certeza de saber quién era. Verso 16. Respondiendo Simón Pedro, que siempre respondía a todo, era el más impulsivo, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Hay cosas que solo Dios puede revelar. Hay cosas que solo Dios puede revelar. Y parece que la gente que escuchaba el mensaje de Juan el Bautista no tenía la revelación de quién era Cristo. Si el Señor nos preguntara a nosotros hoy: ¿y ustedes qué dicen? ¿Quién soy yo? ¿Qué le diríamos a Jesús? ¿Qué le responderíamos? Ellos lo primero que dijeron no es otro que Juan el Bautista, es superior. El predicador es más importante. Algo pasó aquí. En el pensamiento colectivo de las personas, no podía existir alguien superior a Juan el Bautista. Llegó Cristo, el Salvador, y la gente decía que él era el predicador. Por eso comparaban a Jesús con él.
Y a veces sigue pasando, ¿verdad? Hay gente que tal vez llevó una vida muy piadosa, hizo buenas obras, y la gente termina idolatrando a estos hombres, canonizándolos, y la gente termina adorando a la criatura antes que al Creador, por Dios. ¿Qué pudo haber fallado en la misión que vino a cumplir Juan el Bautista? ¿Por qué la gente lo terminó idealizando? ¿Qué es idealizar? Idealizar es exagerar sus cualidades positivas. ¿Será que Juan se centró más en sí mismo que en el Mesías? Esta última opción, el mismo Jesús la descarta al decir de Juan lo siguiente. Lucas, en el capítulo 7, verso 28. Lucas 7, 28. Dice aquí, Lucas 7, 28. Os digo, están hablando de el Señor Jesucristo responde a lo que había sucedido, ya les cuento. Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, dijo Jesús. Pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él, dijo Jesús. Y aquí encuentro algo. Esta respuesta viene porque Juan el Bautista, usted recordará que él empieza a confrontar el pecado y a la gente no le gusta y lo pusieron preso. Y antes de que le cortaran la cabeza, Juan el Bautista hizo algo. Él le dijo a unos discípulos que tenía, le dijo, vayan y pregúntenle a Jesús si él era el que había de venir o esperamos a otros. No somos quienes para juzgar esta actitud de Juan. Ahora está metido en una cárcel, yo no sé, la lucha de una persona que ha predicado con tanto pasión el mensaje de Cristo y ahora está pasando por una prueba. Y Juan dice, pregúntenle si él era el que había de venir o esperamos a otro. Y esto nos pone a pensar en algo. ¿Será que Juan, aunque predicaba con esa contundencia, no tenía la certeza de que Jesús era el Mesías? Aquí hay un problema. Ahora podemos entender por qué las personas, cuando el Señor Jesucristo dijo, y la gente que dice que soy yo, dice, es Juan el Bautista. La gloria para el hombre y no para Dios. Puede ser el peligro del que ninguno de nosotros está exento. Esto puede ocurrir cuando se sustituyen los sermones basados en la Biblia por las hazañas de fe y las conquistas del predicador, o sus conversaciones desde el púlpito, sus conversaciones altruistas, predicaciones llenas de anécdotas, de historias, de chistes, de humor. Después de todo eso es lo que vende, pensarán algunos. La idea es que en la predicación la gente se sienta amena. A la luz de esta creciente tendencia evangélica, muchos predicadores se vuelven el centro de sus hazañas, dejando de lado al Salvador. Y la gente termina idolatrando más al predicador que a la palabra que se predica. Abandonan la palabra de Dios por el entretenimiento y el pensamiento positivo, olvidando que la predicación bíblica correcta debe ser sistemática, debe ser expositiva, debe ser teológica y centrada en Cristo. El mensaje tiene que ser Cristo. En estos días esta predicación es escasa, muy escasa. Hay muchos comunicadores talentosos en el movimiento evangélico moderno, pero los sermones de hoy en día tienden a ser homilías supremamente cortas, supremamente superficiales, de actualidad, que estimulan el ego
y se enfocan en temas bastante insustanciales como las relaciones humanas, la vida exitosa, los problemas emocionales y otros temas prácticos pero mundanos y definitivamente no bíblicos. Al igual que los atriles de plástico desde donde se dan los mensajes, tal predicación es liviana y sin sustancia, barata y sintética, dejando poco más que una impresión efímera en la mente de los oyentes. Esto es lo que está mal con la predicación bíblica superficial marginal. Hoy día se predica hora, o mejor en el servicio, hora y media de alabanza. Y allí nos damos cuenta que es lo más importante, hora y media de alabanza, de gozo. Media hora predicando de los diezmos y las ofrendas, y 30 minutos de enseñanza superficial y corra porque no tenemos tiempo. Y lo delicado del asunto no es eso, lo delicado es que cada día el tiempo de la palabra, siendo que cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará, cada día es más corto, cada día la palabra no tiene espacio en los servicios, no. Porque lo más importante es seguir la programación. Eso también ocurre cuando un predicador proclama la palabra con fuerza, con gritos, olvidando que no es una autoridad absoluta, sino una autoridad impuesta por Dios cada vez que vayas al púlpito, cada vez que tengas el privilegio de llevar el mensaje. Nunca olvides que tú no eres Dios. Eres un siervo del Señor. ¿Quién tiene derecho a hablar a la iglesia? ¿El predicador o Dios? Cuando algo sustituye la predicación de la palabra, la autoridad de Dios es usurpada. ¿Qué cosa tan vanidosa de hacer? De hecho, es difícil concebir algo más insolente que podría ser un hombre que es llamado por Dios para predicar, creerse en el púlpito que es Dios y la máxima autoridad. Cada vez que nos paremos en un púlpito debemos dejar claro en nuestra audiencia quién es Dios y quiénes somos nosotros. ¿Es Cristo realmente el maestro dominante en la iglesia? Si es así, entonces, ¿por qué hay tantas iglesias donde su palabra no está siendo proclamada fielmente? Cuando nos fijamos en el ministerio contemporáneo, vemos programas y métodos que son el fruto de la invención humana. La descendencia de los sondeos de opinión son las que determinan las enseñanzas, las encuestas vecinales y otros artificios pragmáticos. Expertos en el crecimiento de la iglesia han arrebatado en esencia el control de la agenda de la iglesia de su verdadero jefe, que es el Señor Jesucristo. Los predicadores modernos, que abandonan la palabra de Dios, han cedido aquello por lo que los hombres lucharon en la antigüedad y algunos murieron. Cuando Jesucristo es exaltado entre su pueblo, su poder se manifiesta en la iglesia. Cuando la iglesia es usurpada por los que hacen concesiones que quieren agradar a la cultura, a lo que está de moda, o llevar a la iglesia a lo que es tendencia en el mundo, el evangelio se minimiza. El verdadero poder se pierde, la energía artificial debe ser elaborada y la superficialidad toma el lugar de la verdad. No se nos debe olvidar que el instrumento que el Espíritu utiliza para hacer su obra es la palabra de Dios. Él usa la palabra como instrumento de regeneración, no otra cosa. Deberíamos usar nosotros. Primera de Pedro 2.2 dice la Nueva Biblia Viva, esta versión dice lo siguiente. Dice, como niños recién nacidos, busquen, escuche, no el entretenimiento en las iglesias. Dice, busquen con ansias la leche pura de la palabra. La leche pura de la palabra.
Así, por medio de ella, crecerán en su salvación, por medio de la palabra. De manera que cuando los predicadores abandonan la palabra de Dios, socavan la labor del Espíritu Santo, produciendo conversiones superficiales y cristianos espiritualmente pobres, sino completamente falsos. En el enfoque moderno del ministerio, la palabra de Dios es minimizada deliberadamente, el vituperio de Cristo es repudiado en silencio, la ofensa del Evangelio es eliminada con cuidado, y la adoración está diseñada intencionalmente para adaptarse a las preferencias de los incrédulos. Eso no es más que un rechazo a someterse al mandato bíblico. Para la iglesia, hay que predicar pasito porque a la gente no le gusta, y después se van y bajan las finanzas. Lo que actualmente pasa por predicación en algunas iglesias de hoy en día es literalmente no más profundo que lo que los predicadores en la generación de nuestros padres enseñaban en el sermón de los niños 5 minutos antes de despedirlos. Era más profundo eso que ahora, y no es una exageración. A menudo es algo simple o completamente insustancial, cualquier cosa para salir del paso. No hay nada profundo en el mensaje que se predica. Este enfoque hace que sea imposible el verdadero culto, porque la adoración es una experiencia trascendente. La adoración a Cristo, aquel que es la luz y el centro de todo, debería llevarnos por encima de lo mundano y lo simplista. Así que la única manera en la que la verdadera adoración puede ocurrir es si primero luchamos a brazo partido por la profundidad de la verdad espiritual. Nuestra gente solo puede elevarse en adoración en la misma proporción con la que hemos penetrado en lo más profundo de las verdades eternas de la palabra de Dios. No hay manera de que puedan tener pensamientos elevados sobre Dios a menos que los hayamos sumergido en la profundidad de la autorrevelación de Dios. Pero la predicación de hoy no es ni profunda ni trascendente. No profundiza ni eleva, simplemente busca entretener, que la gente se sienta bien. Por cierto, la verdadera adoración no es algo que pueda ser estimulado artificialmente. A veces se trae una tremenda orquesta, una tremenda banda, una orquesta la más grande, la más ruidosa y la más sentimental, puede verdaderamente agitar las emociones de las personas, y cuando tocan música suave, triste, todos lloran, pero eso no es adoración genuina. La verdadera adoración es una respuesta del corazón a la verdad de Dios. Juan 4:23 dice, Nueva Biblia Viva, esta versión. Juan 4:23 dice, Juan 4:23, pero se acerca la hora y ha llegado ya en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. En realidad, se puede adorar sin música. Se puede adorar sin música. Si usted ha logrado ver la gloria y la profundidad de lo que enseñan las Escrituras, la música estaría sobrando. Sin embargo, muchos predicadores modernos están tan empeñados en comprender la cultura que desarrollan la mente de la misma y no la mente de Cristo. Empiezan a pensar como el mundo y no como el Salvador. Francamente, los matices de la cultura mundana deberían ser prácticamente irrelevantes para nosotros. ¿Qué podemos aprender del mundo? ¿Qué el mundo nos puede enseñar a nosotros? Quiero conocer la mente de Cristo y ponerla en uso en la cultura, sin importar a qué cultura pueda ministrar.
si yo voy a estar de pie en un púlpito y ser representante de Jesucristo, yo quiero saber cómo Él piensa, no cómo el mundo piensa, o cuál es la tendencia en el mundo para replicar en mi iglesia. No, debo saber cómo Él piensa. Y ese debe ser mi mensaje a su pueblo también, no lo que el mundo dice. La única manera de saber y proclamar la mente de Cristo es ser fiel a estudiar y predicar su palabra. Es importante. ¿El estudio personal de la Biblia? Por supuesto. Pero ¿qué ejemplo da el predicador cuando descuida la Biblia en su predicación y habla más de él mismo que de la palabra? ¿Por qué pensaría la gente que necesita estudiar la Biblia si el predicador mismo no hace un estudio serio en la preparación de sus sermones? Jeremías capítulo 8, verso 9, me impresiona este texto. Dice, Jeremías 8:9 dice, Nueva Biblia Viva, esta versión dice, por esta falsificación calculada serán avergonzados con el cautiverio estos que se creen sabios maestros, pues han rechazado la palabra del Señor, y eso que se creen tan sabios. ¿Para qué la palabra si yo tengo más anécdotas bonitas que contar y más que hablarle acerca de mi vida profesional y de cuántos milagros yo he podido conquistar por la fe que tengo? En la actualidad, existe un movimiento entre algunos de los gurúes del ministerio que recortan, en la medida de lo posible, todas las referencias explícitas en la Biblia, en el sermón, y sobre todo, nunca pedir a la gente que busque un pasaje bíblico específico. Hay iglesias en donde nunca le dicen a la gente, busque tal texto. No, ellos se sientan ahí, pero nunca les hablan de la Biblia. Ese tipo de cosas hacen que los buscadores se sientan incómodos. Algunas iglesias de ese tipo desalientan activamente a su gente de llevar Biblias a la iglesia para que la vista de tantas Biblias no intimide a los buscadores. Como si fuera peligroso darle a su gente la impresión de que la Biblia podría ser importante. Si en sus reuniones no le invitan o no le motivan a leer la Biblia, algo está pasando allí. Jeremías 8:9 dice, vamos a recordarlo de nuevo, por esta falsificación calculada serán avergonzados con el cautiverio estos que se creen sabios maestros, pues han rechazado la palabra del Señor, y eso que se creen tan sabios, que se creen tan sabios. Cuando hablo quiero ser el mensajero de Dios. No me interesa la exégesis de lo que algunos psicólogos gurú de los negocios o profesor universitario tenga que decir acerca de un tema. Mi gente no necesita mi opinión, tiene que escuchar lo que Dios tiene que decir. A eso hemos sido llamados. Si predicamos como la Escritura nos ordena, Jesús dijo, el que cree en mí como dice la Escritura, no como dice el escritor tal, como dice la Escritura. No debe existir ninguna ambigüedad acerca de quién es el mensaje que llega desde el púlpito, si del predicador o de quien se predica. La prédica sensible a los que buscan fomenta personas que son consumidas por su propio bienestar. Cuando usted le dice a la gente que el ministerio principal de la iglesia es componer lo que está mal en esta vida, pare de sufrir, dirían otros. Cuando usted le dice a la gente que el ministerio del Señor es simplemente satisfacer sus necesidades y ayudarles a hacer frente a las decepciones mundanas, etc., el mensaje que está dando es que sus problemas mundanos son más importantes que la gloria de Dios y la majestad de Cristo. El Señor dijo, busquen primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás serán añadidos. Pero cuando el centro de mensaje son las añadiduras, aquí hay un problema. Una vez más, eso deteriora la verdadera adoración, y la gente puede terminar apartando su mirada de Cristo y al final no saber a quién seguimos, si al pastor
o a Cristo. Las personas que se sienten bajo la predicación superficial se vuelven dependientes de la inteligencia y la creatividad de los que hablan. No saben qué hacer si no les dicen lo que tienen que hacer, porque la idea es que la gente termine dependiendo de ellos y no de Dios. Cuando los predicadores destacan sus sermones con luces láser, con humo, como cualquier discoteca, con videoclips y teatro en vivo, el mensaje que envían es que no hay una oración que la gente en el banco de la iglesia pueda hacer por su cuenta que provoque materiales tan profundos. Tales trucos crean una especie de mecanismo de dispensación que la gente no puede usar para servirse. Así se convierten en holgazanes espirituales que solo vienen a ser entretenidos, y el contenido espiritual superficial que reciben del desempeño semanal del predicador es todo lo que reciben. No, yo solo escucho lo que me dicen, pero no profundizo. No tienen ni especial interés en la Biblia, porque los sermones que escuchan no cautivan eso, la búsqueda de Dios, la intimidad con Dios. Se asombran por la creatividad del predicador, quieren ser como el predicador, imitar al predicador, son manipulados por la música, y en eso se convierte toda su perspectiva de la espiritualidad. Jeremías 8:11 dice la palabra, Jeremías 8:11. Dice la versión Nueva Biblia Viva, dice: recetan medicina inútil para las dolorosas heridas de mi pueblo, pues le aseguran que todo va bien cuando es totalmente lo contrario. Todo va bien, el Señor me dice que tú vas a prosperar, que este año Dios te va a dar, que el Señor, todo le hablan es bien. Dios condena a los profetas que trataron las heridas de las personas superficialmente. Este versículo se aplica hoy con fuerza a los predicadores de plástico que ocupan tantos púlpitos evangélicos prominentes. Omiten las severas verdades sobre el pecado y el juicio. Esto no predico yo porque a la gente no le gusta. Ellos suavizan el tono de las partes ofensivas del mensaje de Cristo. Vemos a Natán. Si Natán estuviese hoy presente, este profeta, ¿cómo serían las cosas? Él tiene que ir a donde está el rey David. Él era el profeta, David era el rey. ¿Qué le puede decir un profeta a un rey que tiene autoridad, que tiene tanto dinero, que tiene tanto poder? Pues al rey se le diría lo que el rey quiere escuchar. Oh, amado rey, Dios te bendiga, Dios me muestra que tú vas a ser prosperado, que el Señor te va a ensanchar tu territorio. Pero este profeta dice: por cuanto hiciste esto en lo secreto, Dios los hará en público. La espada de Dios no se apartará de delante de ti. ¡Wow! ¿Cómo se necesita este tipo de profetas hoy día? Porque la mayoría hoy solo hablan de que cosas buenas te van a pasar. Le mienten a la gente acerca de lo que realmente necesitan, prometiéndoles realización y bienestar terrenal, cuando lo que la gente realmente necesita es una visión exaltada de Cristo y una verdadera comprensión del esplendor de la santidad de Dios. Importante, termino con esto, no es quien predica, sino aquel de quien se predica. Nunca olvidemos esto, mis amados. Y esto fue lo que ocurrió. Ser testigos de la luz es un gran desafío, es un privilegio muy grande, pero también demanda de cada uno de nosotros una responsabilidad suprema. Amado, y agradecemos infinitamente que hables a nuestro corazón estas cosas, porque a veces, sin darnos cuenta, usurpamos el lugar que a ti te corresponde, olvidando que la máxima autoridad no somos nosotros. Es cierto que tú nos has dado autoridad, pero por encima estás tú. Debemos respeto, sometimiento a ti, pero muchas veces hemos creído que somos dioses predicando desde el púlpito, diciendo lo que se nos ocurra, hablándole a la gente lo que nos parece.
expulsando cada día más la palabra del servicio, cuando debería ser lo contrario, no una hora y media de alabanza, sino una hora y media de palabra, de estudio profundo. Eso es lo que necesitamos y las cosas han venido cambiando. Por eso es difícil encontrar hoy día testigos de la luz. Nosotros queremos ser testigos de la luz y entender que el único protagonista eres tú y no somos nosotros. Ayúdanos, Dios amado, a tener un corazón humilde, a que no se nos suban los humos a la cabeza porque tenemos la revelación de una palabra, porque oramos por un enfermo y se sanó. Si el enfermo se sanó, no es por nuestra unción, no es por nuestro poder, fue porque Dios lo hizo. Que entendamos que la gloria y la honra es solo tuya, pero no solo darte gloria y honra de palabras, es más, creo que no tenemos ni siquiera la facultad de darte gloria y honra a ti. ¿Por qué? Porque la gloria nunca ha sido nuestra, siempre ha sido tuya. Ayúdanos a enfocarnos, Dios amado, y a llevar a la gente a esa luz, no a nuestra propia luz, porque no tenemos el brillo suficiente si tú no estás, Dios amado. Que la gente pueda conocerte, que la gente pueda profundizar en las Sagradas Escrituras, conocerte a ti y amarte a ti. Juan vino a dar testimonio de aquel que era la luz, y sin embargo la gente, cuando tú preguntaste, ¿quién dicen las personas que yo soy? Decía, él es Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque la imagen de Juan se terminó convirtiendo en más importante que el propio Jesús. Y es algo de lo que nosotros como predicadores del mensaje de Cristo debemos cuidarnos siempre. Y es que la gente pueda glorificarse a Dios, reconocer a Dios, someterse a Dios y no a nosotros, que no somos absolutamente nada. Gracias por tu palabra revelada que atesoramos en nuestro corazón. Esto no es solo para aquellos que predican desde el púlpito. Todos nosotros, los que incluso al interior de nuestros hogares predicamos el mensaje, hemos sido llamados a ser testigos de la luz, no a ser nosotros la luz. Gracias, Padre, por tu verdad que atesoramos en nuestro corazón. Gracias por abrir nuestros ojos y ayudarnos a entender que nada del mundo debemos imitar. El mundo está para imitar las cosas que están en la palabra. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Amén. Qué bueno es Dios. No olvide suscribirse. Si desea bendecir este ministerio y la obra que realizamos, puede hacerlo a través de este número que aparece allí en pantalla, el 317-427-0754. Es un número de Nequi y es el mismo también de Da Vivienda. Dice la palabra del Señor que en Segunda de Crónicas, en Segunda de Corintios, y más exactamente en Segunda de Corintios 9, en el verso 7, dice lo siguiente. Miremos este texto. Segunda de Corintios 9, 7 dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Dios ama al dador alegre. Qué bonito cuando lo hacemos con todo el corazón. Para que el ministerio siga avanzando, siga prosperando, se requieren recursos, porque la obra se hace con esos recursos. Entonces, de antemano, mil gracias a todos aquellos que pueden ver la necesidad que un ministerio como este puede tener y nos ayudan a seguir adelante para que la palabra del Señor nunca falte en este lugar, y para aquellos que no conocen al Señor Jesucristo puedan seguir recibiendo estas enseñanzas. A todos mil gracias y que Dios bendiga a todos los dadores alegres. No olviden, mis amados, importante no es quien predica, sino aquel de quien se predica. Tengan todos ustedes un bendecido inicio de semana. Este programa fue presentado con el patrocinio de... En un mundo lleno de ruido, a veces necesitamos recordar las verdades que realmente importan. En cada detalle, encontramos la fuerza para enfrentar cada día con fe y esperanza. Celebra momentos especiales regalando mensajes de amor y fe, porque nuestros productos no son solo cosas, son recordatorios palpables de la gracia divina. Haz que cada día cuente.
Encuentra la inspiración divina en cada detalle. Escríbenos al 317-427-0754 y descubre cómo estos mensajes pueden ser parte de tu historia. Verdades eternas. Diseños exclusivos. Descubre la paz que solo la música inspirada por Dios puede ofrecer. Sintoniza Verdades Eternas Radio y experimenta la verdadera conexión en sintonía con Dios.